Alcatraz, un nombre que hizo temblar hasta los criminales más despiadados de la época, con una ubicación, infraestructura y sistema que la hacía casi imposible de quebrantar. Pero como dije, casi. Hoy en persona vamos a explorar la cárcel más famosa de la historia y vamos a hablar sobre los misterios que a la fecha de hoy, 60 años más tarde, sigue sin resolver. Bienvenidos a Elio Visita Alcatraz. Habemos Alcatraz en Elio Visita. Finalmente hemos hecho un touchdown en uno de los lugares que quería visitar con todas mis ganas y era uno de mis sueños estar aquí. Hablemos un poco de historia. Esta parte de lo que es la isla de Alcatraz, al principio desde el año de 1910 hasta 1933, sirvió básicamente como una prisión militar. Estaba a cargo de lo que es la milicia de los Estados Unidos. En 1934 comenzó el proceso de convertirla en una cárcel sumamente segura para los criminales más despiadados. Y fue ahí desde 1934 hasta 1963, durante esos 29 años de servicio de aquí de la prisión de Alcatraz, que pasaron eventos sumamente importantes, que incluso quedaron registrados en la historia americana. Así que por favor, vayamos a ver qué es lo que esconden las paredes de este lugar que es la prisión de Alcatraz. Así que vamos a explorar cómo era la vida de cada uno de los prisioneros dentro de una de las prisiones más fuertes de la historia. Y después entramos en lo que es el detalle del gran escape de Alcatraz. Vamos a ir explorando cómo fue la vida de cada uno de ellos y toda la historia que envuelve esta majestuosa prisión. Mientras caminábamos por las veredas, viendo cada edificación y detalle, finalmente era hora de entrar. Era hora de vivir en carne propia el proceso que los reos se sometían al pisar por primera vez Alcatraz. La primera parada eran las duchas. Ahorita hemos llegado a lo que son las duchas. Cuando aquí un prisionero estaba recién llegado a la roca, aquí a Alcatraz, pues básicamente le revisaban todo, los desnudaban completamente. Ellos sabían en ese momento que no iban a tener nada de privacidad dentro de la prisión, así que por ende los hacían bañar aquí en todas las duchas. Son más de 40 duchas que habían ahí, completamente desnudos. Y es más, en el año 1950 quitaron unas especies de cortinas que habían aquí, para que así los guardias tengan mejor visión en cuanto aquí a los reos cuando venían para acá. Y después, una vez bañaditos, fresquitos y todo, aquí le entregaban su ropa y los preparaban pues para su estadía por largos años dentro de la prisión. Aquí arriba es donde ya queda el bloque de celdas y vamos a verlo ahorita en breve. El lugar está bastante chévere y es como que está congelado en el tiempo, en la historia. Después de las duchas, los reos eran escoltados completamente desnudos por los guardias a su siguiente etapa, donde iban a pasar por el pasillo de la vergüenza y la burla, también conocido como Broadway. La parte del bloque de celdas de Broadway era donde traían aquí a los nuevos, a los recién llegados. Decían que los hacían caminar completamente desnudos, mientras todo el mundo le comenzaban ahí a silbar y a mofarse de ellos, hasta que después se le asignaban a cada uno de ellos la respectiva celda que se le iban a dar en su estadía aquí en Alcatraz. Saliendo por una puerta ubicada por el pasillo de Broadway, se encontraba la puerta al oasis, el toque de libertad momentánea, conocido como la yarda de recreación. Los reos que podían venir aquí nada más y menos tenían que ganarse en base a su conducta. Un reo que se portaba mal iba a tener pues los días aquí en la prisión bastante desagradables. Sin embargo, el que se portaba bien pues tenía todos estos derechos a venir acá a recrearse un poco, al gimnasio, a jugar pelota. Decía que tenía un juego llamado Bridge. En vez de jugarlos con cartas, los jugaban con piezas de dominó, porque las cartas pues seguramente la podían usar para cortarse entre sí. Decían que no importaba qué tan frío estaba el clima, simplemente ellos con tal de pasar aquí y despejar su mente, pasaban incluso hasta 3 horas sin importar cómo está la condición climática. Que se sabe que San Francisco tiene una de las peores condiciones climáticas, es bastante inesperado si puede estar soleado ahorita o puede estar frío más tarde. Entonces el lugar está bastante chévere y me imagino que el estar aquí encerrados y tener como que este toque de libertad realmente puede ser bastante gratificante para sus vidas. Hasta el momento podía darme una ligera idea que era ser un prisionero en esta impotente cárcel, pero aún faltaba descender a lo peor de Alcatraz, al antónimo de la yarda, al lugar donde iban los infames, al lugar que quizás pueda considerarse la prisión dentro de la prisión. Así que dejando el oasis, es hora de ir al bloque de celdas D.
Aquí traen los que eran los prisioneros más peligrosos de toda la prisión. Pasaban en sus celdas 24/7, solamente con opción de salir una sola vez para ducharse en toda la semana y hacer ejercicio. Esa era la única opción, nada más. Pasaban metidos, excluidos completamente en sus celdas. Sin embargo, muchos decían que estas eran las mejores celdas por el hecho que eran mucho más amplias y modernas. Y sí, irónicamente lo son muchísimo más amplias que las otras. Este bloque de celdas que está aquí, que son de la celda 9 a la 14, los conocían como el hoyo, o básicamente era un calabozo. Ellos estaban aquí pues todo el día metidos en completa oscuridad. Decía uno de ellos, incluso narra que lo que hacía él para pasar el tiempo era botar un botón de su camiseta y así buscarlo durante horas y horas, y así se llevaba cada vez. Lo encontraba y lo volvía a tirar. Me imagino que haber sido una experiencia bastante aterradora. Incluso se cuenta que aquí se cometieron más de 5 suicidios y el 20% de los reos que estuvieron aquí en Alcatraz terminaron con problemas mentales. Ahorita hemos llegado a lo que es la librería. En este lugar pues los mejores, los más educados eran los que tenían acceso a este lugar. Incluso ciertos de ellos tenían una especie de una suscripción que consistía en que ellos dejaban anotado un papelito qué libro ellos querían leer y se lo conseguían y se lo dejaban justamente afuera de su celda. Estos eran los que tenían mejor comportamiento y pues podían gozar de ciertos privilegios. Aquí hay una especie de mirillas, eran unas pequeñas ventanas donde ellos podían ver pues lo que era la libertad. Y decían que ellos a veces se ponían aquí y para fin de año, cuando la gente celebraba y todo, se podía escuchar, el viento traía todo el audio de la parte de afuera de la Bahía de San Francisco y ellos podían escuchar las risas de la gente divirtiéndose. Nuestra siguiente parada sería el comedor, que irónicamente se decía que la comida en Alcatraz era de las mejores de todo el sistema penitenciario federal de los Estados Unidos, pero detrás de estas paredes se escondían datos bastante interesantes, de los cuales les contaré ahora. En la caminata aquí dentro de Alcatraz sería la última parada, es el comedor, uno de los lugares más peligrosos de toda la prisión. Imagínense aquí a 200 reos al mismo tiempo, con cucharas, con tenedor, con cuchillos en mano, todos en una sola habitación. Lo que uno de ellos cuenta es que estaba aquí y mientras comía escuchó como el sonido de algo crujiente y lo que pasó fue que un reo apuñaló a otro. Entonces por eso era uno de los lugares más peligrosos. Al estar acumulada tanta gente, más de 200 personas, uno nunca sabía qué mismo había pasado. Uno estaba concentrado comiendo cuando de un momento a otro podías ver un cuerpo tirado en el piso y nadie decía absolutamente nada. En la parte de la cocina incluso se puede ver que hay una especie de una cajita donde iban todos los cuchillos de los utensilios que se utilizaban para cocinar. Cada uno de ellos eran contabilizados e incluso tenían una especie de una marca para saber si ese cuchillo faltaba o no. Incluso por muchas ocasiones se llegaron a perder y nunca los encontraron. Y también por la parte de lo que es la cocina se encuentra arriba un cartel con el menú del día y está la fecha del 21 de marzo de 1963, el día que Alcatraz cerró sus puertas. Cuenta uno de los reos que ellos estaban aquí, vinieron a comer, se ducharon, se pusieron ropa nueva y decían que más o menos comparaban que en el momento que comenzaban a salir de Alcatraz en el bote, decían que era como salir del infierno al cielo. A pesar de que tiene el título de ser unas cárceles más impenetrables de las que uno no podía incluso ni imaginarse de escapar, pues los reos querían escapar de aquí y hubo 34 intentos de escape, donde todos fallaron, menos el último caso que fue el que hizo que la prisión cierre y de la cual vamos a conversar dentro de poco. Cuando un prisionero pisa una cárcel, su mente trabaja constantemente en crear un plan de escape. Pensar esto en Alcatraz era básicamente pensar en un suicidio. Pero así como les dije, hubieron 14 intentos de escape perpetuados por 34 prisioneros a lo largo de la historia de Alcatraz, destacando el suceso más sanguinario que fue la batalla de Alcatraz, un intento fallido que duró 2 días, desde el 2 al 4 de mayo de 1946, cuando 6 reos armaron un plan para tomarse el cuarto de armas y así llegar a tener acceso para abrir la puerta principal. Sin embargo, no todo salió como lo esperaban y se produjo un tiroteo donde perdieron la vida 2 oficiales y 3 reos. Hubieron 11 guardias heridos y un preso herido, y 2 de los participantes fueron ejecutados en el año de 1948. Sin embargo, no fue hasta 16 años más tarde donde ocurriría el gran escape de Alcatraz. Ahora sí, la parte que todos ustedes están esperando. Vamos a hablar sobre el gran escape de Alcatraz. El 11 de junio de 1962 se efectuó
el gran escape, el que para mí, en mi parecer, fue el que hizo que esta prisión cerrara por completo sus puertas, ya que dañó completamente la reputación de lo que Alcatraz debía ser, que era una prisión en la cual era imposible escaparse. Pero 3 prisioneros hicieron de esto completamente posible, de la cual hasta ahora se tiene como un escape exitoso. Nada más y menos que Frank Morris y los hermanos Anglin, Clarence y John Anglin, fueron los que rompieron pues esta barrera, los que lograron escaparse de la gran cárcel de Alcatraz, de la roca, de lo que nadie se podía creer ni imaginar, de que escaparse de aquí era prácticamente imposible, no solo por el hecho de salir de la cárcel, sino que era el hecho de sobrevivir a las aguas congeladas, a los tiburones, al clima. Era muchas circunstancias de la cual parecía imposible escapar. Frank Morris fue el cerebro de esta operación, es más, fue declarado el prisionero más inteligente de toda la prisión, con un IQ de 133, por encima del 98% de la población mundial. O sea, él era bastante inteligente. Él fue el que planificó todo lo que fue la operación de escape. Más o menos les tomó 6 meses en hacer la ampliación del hoyo que está en la celda y ampliar los conductos de la ventilación, que era donde ellos se iban a escapar. También realizaron máscaras para poder así pasar desapercibidos durante la inspección de la noche de los guardias de seguridad. Hicieron una especie de unas caretas de papel maché, papel higiénico, e incluso cogieron pelo de la peluquería para ponerle a las máscaras y así pudieran parecer que eran ellos. Tras eso pusieron entre sábanas y almohadas para poder recrear el cuerpo de ellos, y así los guardias no se puedan dar cuenta de que en realidad ellos en ese momento se estaban escapando. Después del escape de 1962, pues comenzaron las investigaciones. Pasaron 10 días investigando todo lo que era aquí por la parte del agua, vinieron todos los botes, vino el FBI y nunca encontraron absolutamente nada. Según las estadísticas, dice que los cuerpos que se pierden aquí en la bahía, 2 de 3 son encontrados. Ellos fueron 3 y ninguno fue encontrado. Entonces nunca se pudo constatar si en realidad ellos se escaparon o no, pero tampoco hubieron cuerpos. Es un misterio que hay, y cerraron el caso 17 años después diciendo que ellos habían muerto. Sin embargo, no hay pruebas reales de eso, de que si pasó o no. Lo único que sabemos es que el hecho quedó impregnado en la historia. Y desde los 7 años, cuando un día junto a mi bisabuelo vimos la película de Escape de Alcatraz, desde aquel momento siempre soñé con visitar este lugar. Me voy con la grata memoria y aprendizaje, que la libertad es un derecho, pero a su vez es un regalo que nos lo ganamos viviendo de una manera honrada y civilizada. Hasta una siguiente aventura y que Dios los bendiga.